¿Qué tal la Iglesia Tarragona Barri del Port y los amigos que podéis sintonizarnos? Eh, Como estoy de baja laboral, pues no voy a comunicar con vosotros como pastor, sino como creyente raso. Y hablando de raso, quería decir que hoy es el último sermón que voy a dar. Es el último sermón que vosotros vais a escuchar, que yo dé con esta barba que tengo y que conocéis, para mí tan característica, pero me obligan a, me obligan a rasurarla. Bien, la tengo desde que mi hijo Gerard era pequeño. Él tenía 6 meses. Nos fuimos en una aventura con un bebé de 6 meses al Pirineo y no habíamos montado en una tienda en nuestra vida. Pero bueno, eso es otra historia, perdonad. El hecho es que cuando me rasuré la barba, pues mi hijo me escuchaba, me miraba y lloraba. Unos pucheritos, madre mía. Y todo lo contrario a, a un sobrino, a un sobrino nieto o algo así, ¿no? Que, que resulta que cada vez que me veía con la barba cuando tenía nada, 1 año y medio o así, cada vez que me veía lloraba. Y hasta lo lejos, bueno, un diluvio de, de lágrimas y también, aparte de eso, pues un ruido, bueno, un ruido no, unos gemidos y gritos, pues ensordecedores. Entonces, contra gustos ahí, ¿no? No hay disputas, dicen. Esta tarde, hoy domingo, pues mis nietos han organizado un festín barbero y me ayudarán a cortármela contra, os he dicho, contra mi voluntad, para facilitar la labor de los anestesistas y cirujanos que este martes pues me van a tener en sus manos. Desde hace 3 semanas Dios está facilitando las cosas. Algunos dirán casualidad y otros diremos causalidad. Cuando pues el síntoma de ponerme un poquito amarillo, ¿no? Que, que esto de la bilirrubina, me he acordado mucho de nuestro hermano Juan Antonio Guerra, que Juan Antonio no, Juan Luis Guerra, perdón, Juan Antonio, sí, Juan Luis Guerra, que me ha subido la bilirrubina, ¿sí? Pero yo pensaba, pues bueno, me ha subido, ¿no? Pues ahí está. Y el hecho es que también escucho una canción, dos canciones suyas. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. Y entonces habla de que he tocado el borde de su manto y sano estoy por su Espíritu Santo. Es la oración que también en canción pues le hago al Señor. Así que pues cuando me subió la bilirrubina, pues fuimos al hospital y allí pues vimos, bueno, íbamos como, tal vez como, esta vez íbamos como las mujeres que iban al sepulcro, ¿no? Que decía, ¿quién moverá la piedra? ¿No? Nosotros decíamos, a ver si encontramos a alguien, porque Dulos hace 5 años que marchó del hospital y todo el staff ha sido renovado, ¿no? A ver si encontramos, a ver quién nos facilitará las cosas, pero ni nadie de los antiguos, pero sí un chaval, bueno, perdón, un doctor, ¿no? El doctor Rojas nos hizo entrar y enseguida pues se puso en marcha. Sí, Dulós estaba allí, también llamó a una doctora que conocía, pero de todas formas, y tener al lado a Dulós es una pasada como pastora, pero también como enfermera. No todos tenéis una enfermera en casa, ¿eh? Así que, bueno, y aparte de los ángeles que tengo de mis hijos que la cuidan a ella para que ella también me cuide de mí. Bien, pues el hecho es que enseguida pues nos hicieron análisis. Al otro día pues teníamos ya un TAC en las cosas, una eco, después un TAC y un poco más tarde la otra semana, pero rápido en un sentido, porque entramos el jueves,
teníamos ya la resonancia y pues ya tenían todo la cuestión diagnosticada. Nosotros llamamos a un amigo que tenemos y, y entonces nos dijo, oye, si os toca, si os toca el doctor Memba, es una persona que es pues una persona que está muy versado en lo que tienes. Y bueno, el hecho es que vino y doctor Memba, la primera cuestión es, aún no tenía los diagnósticos, pero dice, voy a mirar tu caso, por si le tocaba a él. Dice, y bueno, ya os contaré lo que me dijo. El hecho es que nuestro amigo tenía razón, ¿no? Y bueno, y este amigo, pues tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, tenemos en común que sus hijas eh, son músicas consagradas, ¿no? Como nuestra familia, que también es una familia de músicos. A veces nos han llamado la familia trap, porque cantábamos y tal, pero todos tocan y les encanta la música. Y en una ocasión pues estuvimos viendo por la zona de Ripoll y La Garrocha. En La Garrocha allí pues hay pues volcanes dormidos, no es como el de Islandia tan guapo que estáis viendo en las noticias, o el de Guatemala que yo vi, pero no estaba dormido cuando yo estuve allí, ahora despertado, despiertas casi siempre, ¿no? Pero y bueno, pues no es, pero estuvimos ahí viviendo. Después bajamos hacia Olot y resulta que no sabíamos el camino de vuelta. Entonces a un peatón le dijimos, mire, para ir a Torillo, sí, vaya por aquí, vaya por allá, porque no teníamos ni plano y antes no había GPS, olvídate de ello. Aunque ya aparecían, bueno, aparecieron los móviles. Ah, pero resulta que, bueno, pues nada, vamos allí y parecía que estábamos, como ahora como están los pueblos vacíos, ¿no? Parecíamos, los, pues parecía que había habido una pandemia, si lo miramos de aquí hacia allá, ¿no? Que antes ni sabíamos de la pandemia ni nada. Pero estaba todo, resulta que no había gente, todo. Pero bueno, pasó un coche. Y entonces, pues yo le hice señas al coche y el coche paró y abrió con una manivela. Se ve que todavía no, los coches no había mucho, eh, ¿cómo se llama eso? La cuestión de abrir con la llave, ¿no? Ya me saldrá. Bueno, y vosotros es verdad que lo habéis entendido. Bueno, total, bajó y yo le dije, mira, ¿nos podías indicar dónde está la salida a Olot? Dice, no, yo os llevo, seguidme. Qué bueno. Le seguimos, pum, 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 o brum, 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 brum. Y entonces eh, allí encontramos enseguida la, lo que es la salida, ¿verdad? Y eso qué bueno saber que el camino, qué bueno es saberlo. Hace 3 días fuimos en una caminata de 14 kilómetros, es decir, que yo fuerte estoy, solo que un poquito canario, he estado en Canarias también. Pero bueno, y bueno, fuimos con toda la familia, nos faltaba el Jere, que estaba en Barcelona. Pero entonces, 14 kilómetros, una caminata que hicimos que duró bastante y resulta que los niños, mis nietos de 7 y 5 años, oye, lo hicieron la mar de bien. Y estuvimos ahí caminando. Al principio, la verdad que nos costó un poquito porque no conocíamos el camino. Pero el camino de vuelta yo lo conocía. Y fue otra historia diferente. Qué bueno que alguien sepa el camino, ¿verdad? Qué bueno que alguien sepa el camino. Mirad, en esta situación, circunstancia en la que me encuentro, pues una de las cosas que me dijo el doctor Memba, la otra ya os la diré, eh, pues fue que es una operación seria de cirugía mayor, durará unos días. Digo, pero unos días, no, unas horas, bastantes horas. Y claro, también dijo que el riesgo, pues podía ser un riesgo fuerte, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Yo creo que, claro, todos
o todo el mundo teme a la muerte, ¿no? Yo creo que es la pandemia mayor. Algunos aún, yo creo, en el mundo no se han enterado que hay pandemia, pero se han enterado de que hay muerte. Y resulta que, que yo sé de alguien que sabe el camino y que me ha dicho, ven, sígueme. Sígueme para esta vida, pero también para la otra. Yo quisiera recordaros que en el Antiguo Testamento no hay mucha revelación en cuanto a la resurrección, pero la hay, ¿sí? Ahora la revelación es progresiva. Jesucristo es la última revelación que tenemos, ¿verdad? En su Hijo. Dios habló antes a los padres por los profetas, ¿verdad? A los ancestros por los profetas y tal, pero ahora nos ha hablado en clave de hijo, en hijo. Bueno, pues ahora sí que tenemos, pero yo quisiera hacer referencia y el tema que tenemos hoy es crónica de una muerte, ay, perdón, no, hoy ya me iba yo, crónica de una muerte anunciada, no, esa crónica de la muerte anunciada, sabéis que es el libro de Gabriel García Márquez, es un escritor que me encanta, y una de las cosas que este escritor ha hecho, tal vez hable mucha gente de fantasía, de tal y cual, pero es subrayar el hecho de que somos mortales. La muerte está en cada uno de sus libros y en cada uno prácticamente de sus cuentos. Es ahí. Nosotros vivimos en una sociedad que la muerte es tabú y que casi la evitamos, ¿no? Y ahí está. El tema de la predicación de hoy es crónica de una resurrección anunciada. ¿Bien? Y es la esperanza que también pone en cada uno de los libros, a partir del Evangelio en un sentido, que habla acerca de la resurrección, de que la muerte ha tenido una caducidad y que ha sacado Jesucristo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, por supuesto, pues ha traído la inmortalidad. Y aparte más el hecho de la resurrección. Bueno, como os decía, dejadme una pizquita nada más del Antiguo Testamento. Por cierto, sí, bueno, sí. El Salmo 48, en el último versículo, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte, nos guiará, que es el hecho de pastorear, ¿verdad? Que es lo que hacía, por ejemplo, en el Salmo 23, cuando se nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Tú estarás conmigo, que habla del el Señor es mi pastor, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y entonces, en este Salmo, en el Salmo 48 que os he dicho, habla de que Dios es este Dios que nos va a guiar. En el 49, nada más empezar, ya empieza el 49, habla de personas que tienen un Dios. Y la Biblia habla de que hay dos dioses. El Dios verdadero y el Dios mamón, las riquezas. Y hay gente que solo está por las riquezas, nos dice este salmo. Y están trabajando por tener. Y también, aunque no sepan aquí cómo va a quedar luego, ¿no? Dice que compran cosas, ese salmo dice que compran cosas, las ponen y les ponen nombre a estas cosas, ¿no? Y a sus casas. Y después dice, la compra, pero después son enterrados lejos de estas casas, ¿no? ¿Verdad que nadie se entierra en su casa? ¿Verdad? Bueno, y habla así de la necedad que es poner la confianza en las riquezas. Y entonces, en el versículo 14 del Salmo dice, como rebaños, estas personas que siguen y para ellos el tener vale más que el ser, dice, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y van a ser pastoreados, pero el Señor, yo confío en el Señor que es mi pastor en este tiempo. El Señor Jesús que dice que soy el buen pastor y que su vida da por las ovejas. ¿Veis ahí una de las referencias a
a la crónica, sí, de una muerte, pero de una resurrección. Veréis, dice que da su vida por nosotros. Dice, nadie me quita la vida, Él no fue un héroe, Él la entregó. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la volveré a tomar. Entonces, ahí tenemos una de las cosas. Mira, hay muchísimas referencias en cuanto a la crónica de una resurrección anunciada. En el Antiguo Testamento también se dice acerca de la resurrección del Mesías, del Señor Jesús, pero Él mismo ya empezó a decirlas. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel evento cuando los discípulos comían, disfrutaban y comían, pues, y estaban tan alegres? Y vienen los discípulos de Juan, siempre con los fariseos detrás, y los discípulos de Juan son buenos, ¿eh? Y dice, oye, ¿por qué no tus discípulos no ayunan como nosotros, y como los discípulos de Juan, y como los fariseos? Y Jesús dice, aquí el hecho es que estamos de fiesta. Dice, ya estarán tristes cuando el esposo les sea quitado. ¿Bien? Entonces, hay crónica de la muerte de Jesús, pero veremos que hay crónica también de la resurrección. Fijaos también, bueno, hay más, pero yo voy a centrarme porque si no, os podía estar aquí hasta pasado mañana, que tengo que salir ya a las 8, estar en el hospital. Pero hablando de todos estos temas. Fijaos, voy a tratar solo de Marcos. En el capítulo 8 de Marcos, Jesús habla de la muerte y de la resurrección. Por cierto, los discípulos es que no se creían, oían de la muerte y la resurrección de Jesucristo y es como si escucharan música, como si no iba para ellos ni para Él. Pero Jesús les estaba diciendo, oye, yo voy a poner mi vida por vosotros, voy a poner mi vida por el mundo, voy a poner mi vida por todos y la voy a volver a tomar, resucitaré al tercer día. La primera parte dice, es aquella narración donde Jesús le pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y salta a Pedro, pues tú eres el Cristo. ¿Bien? Y otros dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Bien? Y entonces Jesús le dice, no digáis nada a nadie, porque el Hijo del Hombre es necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, es decir, los jefes políticos y religiosos, los escribas, los que saben muy bien de la Biblia, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos ni entendieron la muerte ni tampoco la resurrección. Pero aquí, entonces, fijaos por qué. Porque Pedro, que tan impulsivo era, tanto sabía de que él era el Hijo de Dios, ya se creyó que, bueno, con ese descubrimiento y con tanta sapiencia, y a veces nos pasa que por saber pensamos que somos lo máximo, y la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, tuvo la osadía de decirle a Jesús, oye, hombre, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y Jesús dice, apártate de mí, que eres adversario, Satanás. ¿Verdad? Es necesario eso, ¿vale? Bueno, no lo entendió Pedro, ni esa crónica de la muerte y de la resurrección anunciada. Después en el capítulo 9 tenemos lo mismo. ¿Bien? Jesús decía, el Hijo del Hombre, el versículo 31 del capítulo 9, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pero porque ellos lo que esperaban es que Jesús fuera, como iba a Jerusalén, y allí el reino iba a estar, ¿no? Y entonces dice que enseguida ellos, después de esta crónica de una muerte y de una resurrección, sobre todo anunciada, ellos
se ponen a disputar en el camino de quién va a ser el mayor. ¿Qué os parece? Jesús hablando de una cosa y ellos no lo entienden. ¿Por qué no lo entendían? Porque para ellos el Cristo era el que venía a reinar, el que tenía todo el poder y el que iba a imponer, en un sentido, el reino. Y por eso ahora se estaban disputando los lugares, todos los discípulos. Y dice, entonces Jesús dice, ¿qué disputáis entre vosotros? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces Jesús se sentó, llamó a los 12, dice, si alguno quiere ser primero, será último de todos y servidor de todos. ¿Bien? Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, Jesús siempre tuvo recepción para los niños que no tenían ningún valor en aquella sociedad y no tenían ningún derecho, así como las mujeres en aquella sociedad tampoco. El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe y recibe al que me envió. ¿Veis? No entendieron la crónica de la muerte ni de la resurrección anunciada. Y ya para finalizar, deciros que en el capítulo 10, pues entonces hubo una mujer que seguía a Jesús y le siguieron muchísimas mujeres. Por cierto, las mujeres tuvieron, digamos, las agallas, tuvieron el valor de seguirle hasta el pie de la cruz, ¿no? Los pies de la cruz. Mirad, entonces viene una mujer, pero viene con los dos hijos. ¿Os acordáis de esto? Bueno, dice, primero el anuncio, la crónica de la muerte y la resurrección. Versículo 33 del capítulo 10. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, sacerdotes, escribas, y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles. ¿Bien? ¿Cómo se lo tomaron ellos? Bueno, y dice, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús anuncia, hace una crónica de su muerte y de su resurrección. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo entendieron aquellas personas que tenían en su mente que el Mesías era pues solo la persona que iba a imponer el reino? Viene la madre de los Zebedeos y le dice, maestro, a ver si nos haces un favor. Aquí dice que es Jacobo y Juan, pero en otros también dice que es la madre, ¿no? ¿Qué queréis? Concédenos en tu gloria que nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Claro, su gloria pensaban que iba a ser en Jerusalén, ¿no? Y entonces Jesús les dice, bueno, para ello antes, ¿estáis dispuestos a sufrir? Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a sufrir. Y Jesús dice, bueno, en verdad vais a sufrir, porque vais a sufrir, pero él pensaba en el futuro, ¿no? Y entonces Jesús, para enseñarles la cuestión de quién tiene que gobernar y cómo se debe hacer, dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. La razón, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A mí me sorprende de que Jesús dice muchas veces las cosas y los discípulos no entienden. ¿Verdad que nosotros nos dicen muchas veces las cosas y no entendemos porque vamos con nuestra mentalidad, con nuestro chip, con nuestra santa y divina, y iba a decir constitución, no, con nuestra santa y divina cultura? ¿Bien? Y es imposible. Las gafas de la cultura que tenemos o la cera de la cultura que tenemos. Jesús tiene que bradar sus palabras en nuestros oídos. Ciertamente no lo entendieron. Pero hubo alguien que sí lo entendió. Por lo menos entendió la crónica de la muerte anunciada.
Y yo creo que también entendió la crónica de la resurrección anunciada. Y esta fue María, que hemos estado hablando bastante tiempo. Una mujer que el hecho lo que hizo de derramar, de quebrar el vaso de alabastro y hacer derramar el perfume de nardo que valía 300 denarios, ya hablamos sobre, es que, bueno, el sueldo de un año, ¿verdad?, de un funcionario, pues lo derramó allí delante de Jesús. Y Jesús le dice, esto lo he hecho para mi sepultura. Era María. María que una semana antes había visto con sus propios ojos cómo Jesús había resucitado a Lázaro. María que se nos presenta en otro evangelio como la que estaba a los pies de Jesús. Era una discípula y entendió el mensaje. ¿Por qué lo entendió? Porque no estaba infestada por el poder que, en un sentido, la testosterona reclama, por el poder patriarcal que nos ha venido en un sentido dado por este sistema, que la cuestión en el hombre es ejercer el poder, ¿verdad? No. Tal vez la sociedad en aquel tiempo no le permitía tener ningún derecho, y es cierto, no podían ser testigos de nada, pero Jesús, por cierto, Jesús les haría testigos de su resurrección. Qué grande esto. Después tenemos ahí, ¿no?, que la mujer, esta discípula, Jesús tuvo discípulas, estuvo a los pies escuchando al Maestro. Y una semana antes había visto cómo resucitó a Jesús. Cómo Jesús resucitó a Lázaro. Una semana antes, de seguro que su hermana Marta le habría dicho la conversación que tuvo a solas con Jesús, aquella conversación de que dice, bueno, yo soy la resurrección. Jesús dice, bueno, ella quería, sí, yo sé que en el día postrero, en el último día, va a haber resurrección. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá eternamente. Lo dice alguien previo a lo que ocurrió, ¿verdad? Él murió. La crónica de la muerte anunciada, sí, pero también resucitó al tercer día. Y hay evidencias claras, la tumba vacía. Aparte que las apariciones que hubo, y no puede ser una aparición colectiva ni nada de estos, no puede ser, todo fue real, están las crónicas ahí de la resurrección anunciada, pero también de cómo se realizó, ¿verdad? El poder de Dios que nadie daba un duro por Jesús, pero Él vino a poner su vida, la volvió a tomar, en la resurrección fue vindicado, como todo el mensaje que dio, como la verdad. Hay más de 500, estaban los discípulos que estaban atemorizados, y cuando vieron a Jesús, el hecho de la resurrección, esos tipos que eran unos, mi suegro decía, hay hombres, humenets y cagamandurrias. Pues era lo último. Ellos lo que hicieron pues fue salir a las calles y no le importaba morir. Y no, ¿quién muere por una mentira? ¿Verdad que nadie? Aparte están los 500 personas que fueron testigos de esto, ¿verdad? Y está el hecho de que sus palabras, cuando las leemos, son palabras de vida eterna. Por eso yo estoy confiado. Como le dije al doctor Memba. Pero, ¿sabéis qué me dijo él en el primer... bueno, vamos a mirar tu caso, ¿sí? Pero después me dijo, y oraré por ti. Ostras, me desmontó. Y es verdad, es que un hermano va a ser el que va a tener en las manos, pues, la operación. Así, y hoy he visto a un amigo y me ha dicho, oye, no voy a orar por ti, voy a orar por el doctor Mendem, el Arthur, que somos amigos también,
de la infancia, así como el doctor Luis de Soria, que os hablaba también nuestro amigo. Y he dicho, no voy a orar por ti, voy a orar por el doctor Robert Memba. Digo, bueno, vale, yo sé que, pero estoy confiado en ello. Así que aquí me tenéis un poquito confinado en casa, no puedo ir a la iglesia, no puedo salir para que ya el martes me van a dar, me van a operar para que no me infeste. Pero, como sabéis, estoy confiado y estoy confiado en aquel que es mi pastor, el Señor Jesús. Él conoce la excursión de mi vida y tras Él he intentado ir. A veces me he descarriado, pero su vara, su callado me ha rescatado. Y yo sé que Él, pues, sabe el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy el camino. Así que voy confiado detrás de Jesús. Si Él me da la vida, bueno, si Él me sigue dando vida aquí, pues continuaremos. Yo sé que en ese momento de angustia está mi pastor conmigo. Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Yo lo creo, sus palabras, la palabra de Dios es vida y vida eterna. Así que os digo, hermanos, no lloréis por mí. Lo que hay que hacer es, sí, orar al Señor, pero cada uno tenemos una labor. Yo ahora no puedo hablar a los demás acerca del amor de Jesús, pero tú sí, donde estés. Bueno, aunque en el hospital también el Señor ha dado oportunidad, pero tú donde estés, tienes que hablar de este buen pastor que tenemos, al cual seguimos, y el cual nos lleva siempre a buenos pastos. Él es bueno y va a hacer lo mejor para mí y para vosotros. Que el Señor os bendiga.